y pues que ahora vamos a ir viendo poquito a poquito cuáles son los receptores que conforman este sistema y cómo estos receptores actúan para que ustedes puedan comprender entonces cómo funcionan los medicamentos. Cuando un paciente tiene un bajón de presión, hay medicamentos que se utilizan para que esa presión llegue a valores normales y son precisamente fármacos que funcionan a este nivel porque actúan sobre receptores alfa que van a estar ubicados en vasos sanguíneos. Entonces, esta clase, yo siempre que la profesora me da la oportunidad les digo que es bonita, porque una vez ustedes aprendan esto, pues esto no se olvida. La profesora Leida, que está presente, fue mi profesora, al igual que la profesora Rosa, y cuando ellas nos explicaban esto, pues esto nos sirvió para toda la vida, porque pueden salir muchos otros fármacos en el mercado con acciones mixtas, como vamos a ver en algunos de los medicamentos que se van a tocar en este capítulo, pero la base es la misma, ¿no? Entonces, para poder comprender esto, tenemos que saber que los vasos sanguíneos cutáneos son los que van a expresar estos receptores alfa de una manera como más pronunciada, ¿no? Y ahí nosotros vamos a encontrar fármacos como norepinefrina y epinefrina, que ahora que están de moda todas estas series que ustedes ven en Netflix y todas estas otras plataformas de streaming, pues encuentran situaciones de emergencia donde el paciente necesita tal cosa y ustedes van a ver que de una vez dice el médico una ampolla de epinefrina. Entonces, ustedes van a estar revisando esto aquí y van a poder comprender eso mucho mejor. A nivel de vasos sanguíneos de músculo esquelético, vamos a tener entonces dos receptores, alfa y beta 2. Entonces, aquí hay que aprenderse algo. Ese receptor alfa en vasos sanguíneos de músculo, pues va a contraer. Ustedes se imaginan como si tuviesen una manguerita, entonces ese receptor va a hacer que ese calibre de esa manguerita sea mucho más estrecho. Esa es la función cuando se estimula ese receptor. Y el beta 2 va a relajar. Eso es lo que nosotros vamos a ver, como quien dice, como respuesta cuando estos receptores son estimulados. A ver, ¿qué más tenemos acá? Las acciones directas y las respuestas reflejas, que creo que ya dieron con las profesoras, porque ellas me comentaron que creo que la semana pasada les explicaron las clases de respuesta refleja, que eran las dos últimas diapositivas, y entonces ahí se ve claramente ante una disminución de presión arterial cómo se van activando los sistemas, y ante un aumento de presión arterial también cuál es el tono que se ve más potenciado. Entonces, aquí vamos a tener a epinefrina, que es lo que no puede faltar en los cuartos de urgencia, que va a tener pues efectos cardiovasculares como vasopresor, porque pues va a estimular ese corazón. Va a ser agonista. Cuando se habla de agonista, como ustedes habrán visto al inicio con las profesoras, es que va a estimular el efecto de esos receptores. Entonces vamos a tener receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y ya en sus cabecitas ustedes tienen que tener clarito, ir pensando qué es lo que se produce cuando se estimula un receptor alfa y qué efecto nosotros observamos cuando se estimula un receptor beta. Entonces vamos a aprender otros términos. Tras esa estimulación cardíaca tenemos cronotropismo e inotropismo. Crono viene de cronómetro, entonces es ese tiempo. Vamos a ver el efecto inotrópico. Ino, que significa fuerza, esa fuerza de contracción del corazón y la frecuencia. Y eso va a ser positivo. Cuando se habla de cronotropismo positivo y inotropismo positivo, es que se va a favorecer ese parámetro. Si fuese negativo, es que lo disminuye.
Entonces, epinefrina también va a causar vasoconstricción en la mayoría de lechos vasculares, en las arteriolas más pequeñas y en los esfínteres precapilares, como los que están en la piel, mucosas, riñones, y en las venas más grandes también contrae. Volvemos a la analogía de, es como si fuese este dibujito que nosotros tenemos aquí, que lo tomáramos nada más la parte de acá como si fuera una manguerita. Si se estimula ese receptor, que esos receptores que están ubicados allí, nosotros vamos a tener una vasoconstricción y por lo tanto ese calibre del vaso se va a estrechar. A dosis bajas, epinefrina va a causar vasodilatación porque dijimos que ahí había otro receptor, que es el receptor beta 2, y ese receptor beta 2 relaja. Entonces, cuando se administra por infusión, va a disminuir la resistencia periférica, esa resistencia periférica guiada por ese receptor beta 2, porque nosotros en vasos sanguíneos tenemos ese receptor y ese receptor al estimularse relaja. Entonces, esa presión arterial media no va a tener cambios significativos, por lo tanto no se va a apreciar un reflejo vasoreceptor muy. Esta es la distribución o la representación de ese receptor alfa 1. Si se fijan, aquí está, como las profesoras deben haber visto, que es como si fuera un modelo de llave cerradura. Son receptores acoplados a proteína G. Entonces, este fármaco, como es un agonista, al unirse, va a estimular el mecanismo de señalización que ese receptor tiene estipulado. Esto ustedes van a encontrar unas tablas tanto en los libros de farmacología como en la guía que deben estar llevando con los profesores de laboratorio. Entonces ustedes van a aprender el mecanismo de señalización cuando ese agonista se une a un receptor beta, se une a un receptor alfa, qué proteína G se activa, qué efector, si tenemos primer mensajero, segundo mensajero, y cuál va a ser el efecto neto final. Cada vez que el calcio esté involucrado, entonces ahí nosotros vamos a tener una contracción. Y de aquí la importancia de que los pacientes que nosotros vayamos a manejar tengan los niveles de todos estos electrolitos dentro de rangos normales. Por eso el calcio y el potasio son tan importantes cuando nosotros pues estamos haciéndole seguimiento a un paciente. Aquí vemos entonces a los dos receptores, fíjense que es el mismo mecanismo, nada más que se representa de manera diferente a cómo el agonista se va a insertar, se va a unir a ese receptor, en este caso un receptor beta, acoplado a una proteína G-S. Entonces, todos los mediadores que se van a ir activando para que nosotros podamos observar un efecto biológico. Acá tenemos la estimulación de un receptor alfa 2 acoplado a una proteína G-I. Y cuando puedan revisar, pues van a entenderlo. Aquí está de todos modos en el recuadro. Los receptores alfa 2 tienen otro mecanismo ligado a una proteína G, eso lo van a ver porque hay receptor beta 1, beta 2, beta 3. Cuando se activa la fosfolipasa C, hay media IP3, diacilglicerol, calcio, y entonces nosotros vamos a observar ese efecto. Los receptores beta 1 activan canales de calcio dependiente de voltaje a través de proteína G-S, independientemente de cambios en AMP cíclico, y el receptor beta 2 también puede unirse a una proteína G-I, de manera que un mismo receptor puede tener varios mecanismos de señalización dependiendo de dónde esté ubicado, y de hecho ustedes van a poder hacer una experiencia práctica en el laboratorio donde ustedes van a tener que indicar la ubicación de esos receptores en función al órgano diana y qué mecanismo de señalización va a estarse desarrollando allí. Entonces vamos a ver los efectos que va a tener epinefrina o
adrenalina, como también se le conoce. Va a tener efectos sobre el músculo liso bronquial. Ahí va a producir broncodilatación. ¿Y por qué se daría esa broncodilatación? Alguien de los que ha estado prestando atención. ¿Sobre qué receptor estaría actuando? No se maten. ¿Será sobre el receptor alfa? Niños, niñas. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Joshua Varela. Ok. Él ha dado en el clavo, precisamente produce broncodilatación porque se da la estimulación de un receptor beta 2. Entonces, cuando hay broncoespasmo, se van a preferir los agonistas selectivos. Por eso, si ustedes, alguno sufre de asma o ha tenido contacto con algún paciente asmático, habrán escuchado hablar de un medicamento que se utiliza para revertir esto, que funciona mejor que epinefrina, y en este caso es el salbutamol. Entonces, fíjense la gran relevancia que se le da a epinefrina para situaciones de emergencia donde se pone en peligro la vida, en reacciones de hipersensibilidad. Cuando uno dice, tuve una reacción alérgica, comí algo, me picó algún insecto, tomé algún medicamento del que soy alérgico, donde se pueda desarrollar anafilaxis, entonces vamos a encontrar este medicamento disponible porque va a estabilizar ese mastocito, que es el que se encarga de liberar todos esos mediadores inflamatorios, incluyendo histamina, bradicinina, y como lo estabiliza, entonces ese proceso alérgico va a disminuir con el tiempo porque no es que sea de manera inmediata, sino que te estabiliza. En el caso de una anafilaxis, se observa más una caída de presión arterial, hay más broncoconstricción, pues porque hay una exposición a los alergenos que mencionábamos, los picó una avispa, los picó una hormiga, algo del ambiente. Entonces, epinefrina contrarresta ambos efectos y se puede combinar con corticoides. Por eso, muchas veces, además de epinefrina, les van a poner metilprednisolona en inhalación intravenosa que le colocan en el cuarto de urgencia, y también antihistamínicos, que de manera general les ponen clorfeniramina. Entonces, ese cóctel de 3 medicamentos ayuda a que el paciente pueda salir de esa crisis pues, que le provocó la anafilaxis y esa reacción. Entonces, hay que tener en cuenta otros efectos importantes que les marcan las profesoras aquí. Peligro de administrar adrenalina o epinefrina en presencia de un bloqueo alfa. Entonces, ¿por qué hay que prestarle atención a esto? Porque se puede dar una inversión de la respuesta presora que tiene epinefrina. Entonces, vamos a aprender también sobre esos fármacos que bloquean a ese receptor alfa. Porque si ese receptor está bloqueado, retomamos la imagen que teníamos acá atrás donde estaba, aquí donde está el receptor alfa. Si esto está ocupado por un medicamento que bloquea, que puede tener o sea, no va a ser igual al agonista, va a tener, vamos a decir que esta parte de aquí del triángulo para que él embone, pero cuando el agonista llega ya ese receptor está ocupado, y entonces por eso es importante tener en cuenta que puede haber una inversión de esa respuesta de ese medicamento cuando el paciente está utilizando un fármaco que bloquea los receptores alfa. Lo mismo va a ocurrir cuando el paciente está utilizando un fármaco que causa un bloqueo beta. Ustedes han escuchado de propranolol, atenolol. Ellos son antagonistas del receptor beta 1 y beta 2 del propranolol y beta 1 del atenolol. Entonces, si el paciente tiene estos medicamentos, los está utilizando, hay que tener presente pues que al administrarle epinefrina, pues no vamos a observar los efectos que nosotros
estamos esperando. Entonces va a estar contraindicado los intensos efectos alfa 1 sin oposición de beta 2, que puede llevar entonces a ese paciente a una hipertensión severa, a una hemorragia cerebral, y en lugar de ayudar al pobre paciente, lo que hicimos fue complicarlo y tal vez pues causarle uno de estos efectos que la mayoría de las veces no son tan fáciles de revertir y el paciente fallece. Es importante que ustedes como farmacéutico conozcan esto porque pues ya el profesional farmacéutico ha cobrado relevancia, un rol importante en el manejo en cuartos de urgencia, y se le toma muy en cuenta al farmacéutico cuando se van a administrar los medicamentos. Entonces nosotros no podemos perder ese sitial que hemos ganado y tenemos que conocer entonces cómo funciona. Va a facilitar la transmisión neuromuscular por el receptor alfa 1 presináptico, y esto es una excepción. Entonces ese receptor alfa 1 presináptico que está a nivel neuromuscular va a funcionar diferente si va a estar ubicado en cualquier otro órgano efector. Se puede dar tremores, ya que el receptor beta 2 entonces aumenta la descarga en los usos musculares. Epinefrina tiene en su farmacocinética que resaltar que son dos enzimas, la monoaminoxidasa y la catepol o metiltransferasa. Entonces, además de tener estas enzimas que van a tratar de degradar a ese fármaco para que no llegue y ejerza su efecto terapéutico, también tiene un rápido inicio de acción y una breve duración. O sea, que llegó, se unió, hizo el efecto y es inactiva por vía oral y va a tener entonces dos metabolitos. Se va a utilizar para de arritmia portada de puntas, que este es un efecto adverso que vamos a ver en oncología, que hay muchos fármacos que producen este tipo de arritmia. Esta es un punto de seguimiento para ver si el fármaco o el medicamento está siendo efectivo o no, en caso de bradicardia y de bloqueo cardíaco. Entonces vamos a tener efectos adversos tras esa estimulación que se produce a nivel de esos receptores alfa y beta por epinefrina, perdón. Vamos a tener miedo, ansiedad, palidez, palpitaciones, así como cuando ustedes están en segundo año, a ustedes hay que remontarlos a la secundaria cuando venían esos exámenes o cuando estaban haciendo los exámenes de admisión, que se estimulaba su sistema nervioso simpático y entonces usted decía, sí, yo estudié, pero ese corazón estaba a punto de que se les quería salir del incremento de palpitaciones que tenían, tenían mucha ansiedad, se ponían pálidos porque estaban muy recelosos de qué podía pasar cuando ustedes hacían su examen o no. Lo mismo ocurre ante situaciones extremas. Por ejemplo, cuando hay temblores, cuando usted se queda encerrado en un ascensor, ese sistema entonces se va a ver estimulado. Va a estar contraindicada en pacientes hipertensos y en pacientes que sufran de hipertiroidismo. Entonces vamos a ver ahora a la norepinefrina, que es un agonista neurotransmisor actuando sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 3. Vemos por primera vez el beta 3 aquí.
representa del 10 al 20% de las catecolaminas que se producen en la médula adrenal. Es la causante del 97% de algunos feocromocitomas. Tiene un efecto vasoconstrictor importante, sin efecto beta 2 que se le oponga, por eso se les colocó en el recuadro que ella no tiene ese efecto vasopresor porque no actúa sobre el receptor beta 2. Por lo tanto, nosotros vamos a observar tras la administración de norepinefrina una importante bradicardia refleja. Ese reflejo vasoreceptor que vieron en las clases de la semana anterior se va a ver potenciado. Esto nosotros lo podemos ver a través del software de Cardiolab que ustedes van a estar viendo con los profesores de laboratorio para que vean que tras la administración de norepinefrina, cómo este parámetro nosotros lo vamos a observar. Norepinefrina sobre presión arterial aumenta significativamente porque pues no está ese beta 2 que regule, sino que tras una estimulación va a haber una vasoconstricción de ese vaso y por lo tanto, como no actúa sobre el receptor beta 2, esa presión arterial media va a aumentar tras la administración de norepinefrina. Entonces, cuando se mide la frecuencia cardíaca, vamos a observar bradicardia refleja y es uno de los ejemplos clásicos de cómo los efectos directos de los fármacos pueden ser en ese software. Ustedes van a poder, es como si ustedes estuviesen inyectando la norepinefrina en un paciente o en un animal de laboratorio y entonces se pueden ir viendo esos efectos a través de gráficas que le permiten a ustedes analizar y poder hacer una discusión bien participativa de cómo se afectan los parámetros cardíacos tras la administración de cada uno de estos fármacos. La norepinefrina va a ser sustrato de MAO y de COMB, o sea, estas enzimas van a estar allí siempre. Se está como cortando la voz, Carlina, no sé qué será. Cortada totalmente. Un rápido inicio y una breve duración. Va a tener dos. Muy lento se oye, como cortado. Y ahora creo que se congeló la pantalla tuya. Debe ser el internet de acá, profe. Intenta cerrar el video para ver si así te da un poquito más de... Allí se ve. Ahorita es que se está viendo bien, el problema es la voz, que se escucha muy entrecortado. Entonces debe ser el internet de aquí que no agarra mucho la señal. Sí, pero a veces, yo creo que... Pero pienso sí, porque que a usted... Ajá, a usted también le escucho como cortado, entonces debe ser la señal de aquí. Sí. Pero intenta cerrar tu video para ver si... El video para ver, porque te estamos viendo en pantalla, porque a veces eso carga bastante y usa bastante. Okay. Entonces, si lo cierras, a ver si se escucha mejor. Intentamos para ver. Habla, para ver. Ahora sí. Ahora un poco mejor. Ok. Entonces quiere que se consume más los bytes que dan acá. Decíamos que tenía 2 metabolitos y que pues va a tener usos muy limitados, en algunos casos de hipotensión y shock cardiogénico, aunque en este caso específico tiene una desventaja frente a dopamina. Dopamina pues es el que más se utiliza. Vamos a ver entonces de una vez a la dopamina, que es el precursor de norepinefrina. Es un neurotransmisor en sistema nervioso central, que es el siguiente sistema que creo que ven ustedes este semestre. Va a tener efectos complejos que son dosis dependientes, dosis muy bajas,
se va a estimular los receptores D1 produciendo vasodilatación. Dosis bajas también estimula al receptor beta 1. Cuando se dan dosis mayores, entonces vamos a tener un efecto alfa 1 directo y liberación del neurotransmisor norepinefrina, porque pues ella es el precursor. Aquí vamos a ver los receptores sobre los cuales actúa dopamina. Va a ser un agonista del receptor D1 en lechos mesentéricos renales y coronarios. También va a tener acción sobre el receptor beta 1 y el receptor alfa 1. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Sí, Carlina, se mejoró mucho. Ok, entonces dopamina también es sustrato de MAO y de COM. Dopamina se va a utilizar pues en administración aguda, en los casos de falla congestiva severa, shock cardiogénico, shock séptico. Otro agonista similar con funciones similares para esto es el fenoldopam, que también actúa sobre el receptor D1, alfa 2, en el control de hipertensión severa o cuando hay una hipertensión maligna con un daño a órganos. De esto creo que también hay un taller donde ustedes aprenden a diferenciar cuando nosotros hablamos de emergencia y de urgencias hipertensivas, y que precisamente la diferencia radica en si se produce o no un daño a órgano diana, y por eso entonces la urgencia de proceder en una más que en otra, o sea, con mucha brevedad. También tenemos a otro fármaco que va a actuar sobre receptores beta, específicamente un agonista de beta 1 y beta 2. Como actúa sobre ellos, sintética, a diferencia de todas las otras que hemos visto, es sustrato de COM, de la catecolometiltransferasa. Entonces se va a administrar por infusión intravenosa y pues vamos nosotros a observar en este gráfico de donde se muestra frecuencia cardíaca y el valor de presión arterial media, que es este que está aquí. Nosotros vamos a observar una taquicardia refleja y directa por la estimulación de esos receptores. Tiene intensos efectos cardíacos que van a impedir su uso en asma, porque pues va a actuar sobre los mismos receptores que van a estar en lecho pulmonar afectados cuando el paciente tiene un broncoespasmo, y este fármaco entonces estaría contraindicado. Va a tener usos de punta o torsada de... ¿Se corta de nuevo? Sí, se corta. Dale, sigue para ver. Hola. Ajá. Va a ser utilizada para revertir la torsada de puntas, bloqueo auriculoventricular y cuando hay arresto cardíaco. Se sigue cortando. Sí, pero estamos oyendo hasta ahorita. Ahorita lo último que dijiste se oyó bastante claro. Tenemos a otro fármaco, en este caso es la dobutamina, que tiene una sintética como el isoproterenol, tener indicaciones como estimulante cardíaco en el gasto cardíaco, es decir, ese trabajo que tiene el corazón, con poco o ningún cambio en el consumo de oxígeno. Cuando se revise ese concepto de gasto cardíaco, que si lo apreciamos en los valores de presión arterial, tiene que ver con la presión sistólica, que va a estar mediada entonces por ese efecto sobre receptores beta 1 en este caso, y se representa como ese esfuerzo que hace el corazón para tratar de llevar esa sangre oxigenada a todo el cuerpo y que pues el organismo pueda ser funcional. También tiene indicación en el manejo a corto plazo de falla cardíaca y shock cardiogénico, pero es que porque se desarrolla tolerancia a su uso.
Va a tener efectos cardíacos que no va a producir cambios sobre la resistencia periférica y efecto alfa 1 en el corazón, ¿no? Entonces ella va a tener dos enantiómeros en mezclas rastéricas, un isómero levo que va a agonizar el receptor alfa 1 y un isómero dextro, que es el que tiene el signo positivo, que va a hacer antagonismo del receptor alfa 2. Y fíjense cómo cambia esto con la conformación. Dependiendo del isómero, vemos que se van a dar acciones opuestas en los receptores alfa, pero son agonistas de los receptores beta, siendo el dextro 10 veces más potente que el levo, y ambos pues son agonistas completos. Obviamente, al ser 10 veces más potente, el efecto que él esté estimulando, que esté produciendo, prácticamente va a anular al que puede producir el otro isómero. Ya dijimos que no produce cambios en la resistencia periférica y pues al efecto alfa 1 a nivel del corazón. Tenemos a la fenilefrina. Fenilefrina sí es un fármaco con el que ustedes deben estar más familiarizados, porque de hecho todo aquel que haya tenido un proceso de resfriado ha tomado fenilefrina. Fenilefrina es un descongestionante nasal, viene prácticamente en todos los preparados de venta libre, y aquí hay una historia de larga data de por qué quedó fenilefrina y no tenemos pseudoefedrina como hace algunos años, que era el descongestionante que venía en la mayoría de los preparados para tratamiento de resfriado, congestión nasal, pero pues debido a efectos adversos muy marcados a nivel cardiovascular, fue retirado del mercado. Estuvo un tiempo bajo precaución, solamente siendo prescrita por especialistas, y pues la que dejaron para los preparados de venta libre fue la fenilefrina. Cada vez que usted tome algún medicamento para el resfriado, lea la etiquetita y allí va a encontrar que si tiene un descongestionante nasal, va a ser la fenilefrina. No es sustrato de CON, va a tener buena absorción oral y tópica. Entonces ya vamos viendo cómo pasamos de medicamentos que se administran solamente por vía parenteral. Ahora este sí se administra por vía oral y tópica. De hecho, hay descongestionantes tipo Afrin o todos estos otros de Vic que ustedes puedan utilizar, que son a base de fenilefrina y ayudan cuando usted tiene esa congestión, que está todo rojito, que esos capilares están como ustedes los observan aquí. Este gráfico es lindo, porque fíjense que cuando uno está congestionado, uno piensa que uno tiene una presión, pero en realidad lo que ocurre es que esos vasos sanguíneos están dilatados, están inflamados, por eso es que se le dificulta a usted respirar. Cuando viene un agonista alfa 1 selectivo como fenilefrina, fíjense cómo cambia ese calibre del vaso sanguíneo. Se vuelve más, o sea, se estrecha, y con eso entonces esa demanda de oxígeno se equipara con esa oferta y usted puede respirar de mejor manera. Lo mismo ocurre cuando usted tiene dolor de cabeza. Esos vasos sanguíneos de su cabecita no están contraídos, están relajados. Entonces, por eso se utilizan vasoconstrictores, y esa es la analogía para poder entender por qué las profesoras están diciendo que vamos a dar un vasoconstrictor para revertir este efecto. Fíjense, aquí está, tiene un intenso efecto vasoconstrictor, y obviamente todo lo que tenga efecto vasoconstrictor, nosotros le vamos a observar claramente una respuesta refleja con bradicardia. Se va a utilizar como midriático, esto es uso en oftalmología, cuando desean observarle bien el ojo para ver si usted tiene algún problema. Además, entonces como midriático utilizan a la fenilefrina en gotas oftálmicas, ya que no afecta pues la acomodación. Es un descongestionante nasal y ocular, y también vamos a encontrar a otros descongestionantes con efecto similar como la anafasolina, que viene en gotas oftálmicas, y la oximetazolina, que también es un descongestionante nasal.
También hay que tener mucho cuidado porque estos vasos sanguíneos son muy sensibles. Entonces, el uso continuo de cualquiera de estos vasos específicamente de lesina, y esto ocurre porque esos receptores se desensibilizan tras una pronunciada estimulación, entonces ahí puede haber daño de la mucosa, se compromete la irrigación sanguínea, y por eso cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a una práctica en una farmacia, ustedes van a escuchar que el paciente llega, ay, licenciado, licenciada, es que mire que yo ya llevo 3 días utilizando esto y yo no siento mejoría. O sea, ya ahí hay una desensibilización de los receptores, ya ese paciente no va a estar observando un efecto terapéutico como tal, porque pues tuvo una estimulación. Por lo general esto se aprecia es con el uso crónico de este tipo de medicamentos, no cuando pues se lo indican por una condición que usted tenga algún tipo de problema agudo. También tenemos que resaltar que esos agonistas selectivos alfa-1 se prefieren, el alfa-1 en venas, alfa-2 en arteriolas que suplen de nutrientes y de oxígeno al tejido de la mucosa nasal. ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguno de estos productos? Si han estado resfriados o algún familiar, han visto el etiquetado, conocían de fenilefrina. Se durmieron y ya la clase se está. Sí, falta poquito ya. No sé, entonces, no sé si de repente lo dejo aquí. Sí, porque está cortándose. Entonces, de todas maneras, ellos tienen el video que pueden ver de la profesora que está en el aula. Para cualquier cosita que se quedó así por la conexión, que pudieran verlo. Y entonces, hazme un favor, Carlina, ponle ahí abajo en las notas del PPT, que hasta allí llegamos con el matutino. Ah, sí, porque yo le pongo eso para que entonces... Sí, y lo grabas. Ella tiene 2 horas ahora en la noche, ¿verdad? En la noche, sí. Ah, ok, o sea que es ella ahí hay que, tener pendiente. En el nocturno tenemos otro, va por otro lado, pero ya ese sí lo tenemos marcado. Entonces hay que ponerle que quedó para el próximo martes, que estamos, ya ni sé, 11, 12. Para el martes 12, ajá, que quedó en fenilefrina. Ajá. Ah, ok. Yo se lo marco aquí. Vale. Listo, chicos. Un gusto. Bueno, pónganse a estudiar. Hasta luego. Luego. Chao. Gracias, Hasta luego, Carolina. profe. A la orden, profe.